Viera que es lindo su país. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches para todos. Gracias por compartir otro programa aquí en Tribuna Libre, por Canal 11. Muchas veces nos hemos preguntado interiormente cómo está conformado nuestro cuerpo. Se suele comparar nuestro organismo con una máquina que realiza infinidad de funciones, ya que está integrado por numerosas partes organizadas para cumplir una determinada tarea, cada una por separado y también, a veces, en conjunto. Sin embargo, su complejidad es tal y tan precisa y completa que cada uno de sus componentes, con seguridad, terminaríamos por definir el cuerpo humano como una máquina perfecta o simplemente una extraordinaria maravilla. A la luz del conocimiento actual, el cuerpo está diseñado para mucho más que para responder básicamente a las leyes de la naturaleza y cumplir un ciclo vital: nacer, crecer, reproducirse y morir. Y para todo ello, contamos con sistemas y aparatos compuestos por, a grosso modo, dos ojos, dos oídos externos, dos oídos internos, una nariz, una boca, dos labios, dos cuerdas vocales, una lengua, 32 dientes, una laringe, una faringe, una tráquea, 208 huesos, un cerebro, un corazón, dos pulmones, una cobertura de piel y pelos, un tubo digestivo, un estómago, una vesícula, un hígado, un intestino delgado, un intestino grueso, dos riñones, un apéndice, un vaso, un aparato reproductor para el varón, un aparato reproductor para la mujer, 640 músculos, 5 litros de sangre en los mayores, 10 uñas en las manos y 10 uñas en los pies, una vasta red venosa y otra extensa red nerviosa. Pero toda esta enumeración no es del todo completa. Resta nombrar todas las células constitutivas de los distintos tejidos y todas las sustancias que producen los distintos órganos, por decir. En el programa de hoy hablaremos de esto y de otras cuestiones que tienen que ver con el buen funcionamiento de esta extraordinaria máquina, y contamos en el canal, en Tribuna Libre, con la presencia del doctor Luis María Gobato, con quien compartiremos el programa dentro de breves momentos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y ya estaremos nuevamente con todos ustedes. Como decíamos hace un ratito nomás, estamos en el estudio con la presencia del doctor Luis María Gobato, a quien le saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Maggi. Muchas gracias por haberme invitado y espero poder responder a lo que usted me pregunta. Me imagino que sí, porque lo conozco de mucho tiempo. Ha sido siempre mi médico personal y familiar, y ese es el carácter de la visita de hoy. Lo vamos a despojar un poquito del título de director del SANCO. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Bueno, entonces lo hacemos así a título personal, la invitación. En otra oportunidad se lo comprometo para que hablemos de toda esa institución. Bueno, el enfoque de esta charla, yo la quisiera centralizar en lo que nos ocurre a las personas mayores de 50 a 60 años. Dígase casi tercera edad o cuarta, o como mayorcitos, ya creciditos. La juventud de la vejez. Exactamente, lo que tenemos la suerte y la dicha de disfrutar. Estos momentos que Dios nos dio. Dígame una cosa, vamos a empezar por este elemento que tengo en mis manos. ¿Por qué vamos perdiendo así, cuando transcurre el tiempo, perdiendo despacito la visión? ¿Cuáles son los problemas que afectan a la vista? Bueno, eso se refiere a la relación del hombre con la edad y con los sentidos, que debido al paso del tiempo viene el lógico deterioro de todas las funciones sensoriales, entre ellas la vista, que es la que usted menciona en particular.
Es decir, el ojo tiene distintos elementos que son la conjuntiva, una lentecita que está adentro que se llama cristalino, una cámara de líquido y la retina. Y todos esos sectores son pasibles del deterioro que trae la edad. Fundamentalmente la opacidad de la córnea, por un lado, la opacidad del cristalino, que es lo que usted habrá escuchado hablar de cataratas, que es puramente el envejecimiento del cristalito que está dentro del ojo y que hace que en cierto momento sea necesario su reemplazo por medio de lentes intraoculares o sacarlo como se hacía antes y agregar el anteojo adelante de lo que el lentecito intraocular significaba, ¿no es cierto? Se le daba al anteojo o al vidrio las dioptrías que el anteojito interior tenía y ahora se cambia directamente el anteojito por un trozo de cristal que se coloca dentro. Y después la retina, que es el elemento que más se puede deteriorar con relación a la arteriosclerosis, que altera fundamentalmente los vasos que tiene la retina y todos los elementos nobles que permiten la vista, que son los bastoncitos y los bastoncitos fundamentalmente. El resto que faltaría mencionar es cuando el líquido que está incluido dentro del ojo está a presión elevada, que se llama glaucoma, y que puede precipitar deterioros de la visión rápidamente o deterioros del campo visual, ¿no es cierto? Esas serían las cosas que fundamentalmente deterioran la vista. La más común y que no significa enfermedad sería lo que se llama la presbicia, es decir, esa necesidad que tenemos todos los mayorcitos de alejar el papel para poder ver porque se ha perdido la capacidad de enfocar con la facilidad que se hacían antes. Para solucionar eso se colocan cristales que solucionan eso, que sería lo contrario de la miopía, ¿no es cierto? La presbicia es lo contrario de la miopía. La miopía no es ver de lejos, la presbicia no es ver de cerca. Eso todo ahora la ciencia aporta por medio de las cirugías láser tremendas ventajas que antes no se tenía y que había que recurrir a los anteojos, ¿no es cierto? No sé si estará contestado o si usted requiere algún otro. Por favor, yo le puedo seguir preguntando y usted me va a ir, por supuesto, llenando de respuestas, porque, lógicamente. Entre otras de las molestias o de las patologías, que por así llamarlo, yo no sé si voy a emplear los términos correctos. El astigmatismo, ¿qué es dentro de la visión? El astigmatismo es cuando la córnea, cuando el globo del ojo no es perfectamente una esfera, sino que está achatado y provoca eso una distorsión en la visión lejana, ¿no? Por eso se combina muchas veces con la miopía y se da miopía de astigmatismo que requiere que la lente de corrección sea más compleja. El astigmatismo se relaciona con el ecuador del ojo. En lugar de ser una esfera perfecta, está achatado uno de los polos. Que le cambia la composición adentro de los lentes. Sí, le cambian, le ponen, exactamente no les sé decir cuál es, pero le dan anteojos de corrección que tienen una especificidad para el astigmatismo, que como ya le digo se combina bastante con la miopía, se hace también para los dos. Aquí en la pérdida de la visión, sí, ¿hay factores hereditarios que pueden transmitirse? Bueno, en todo hay factores hereditarios, pero es decir, más tiene que ver la escalada en la edad, ¿no es cierto?, con el deterioro provocado fundamentalmente por los trastornos que significan los problemas de retina más que todo, ¿cierto? Digamos que hay que hacer una salvedad en cuanto a la presión. Sí. La presión arterial y la presión ocular no tienen nada que ver una con la otra. Por más que pueden combinarse, muchas veces las personas que tienen presión alta lo tienen también en la vista, a pesar de que no tiene nada que ver, pero se da la coincidencia. Y también, eso se llama glaucoma, la presión en la vista se llama glaucoma, y muchas veces requiere tratamientos que pueden provocar trastornos generales cuando se usan ciertos medicamentos, por eso el oculista es el que encara fundamentalmente este trabajo, ¿no es cierto? Claro, el especialista en esas determinadas cuestiones, digamos, claro, el que vaya a profundizar en la búsqueda de la solución para el problema. Ahora ya directamente hacen especialistas en glaucoma y se dedican
fundamentalmente dentro de la oftalmología al glaucoma, porque hay glaucoma de ángulo abierto y de ángulo cerrado que requieren tratamientos diferentes que son muy específicos, ¿no es cierto? Por suerte, últimamente los avances en este campo han sido Muchísimo. muchos. Claro, porque se estudian la retina por medio de estudios especiales, retinografía, fluoroscopía de retina y ecografía de ojo, ecotomografía de ojo, Claro, lo cual hace que sean diagnósticos elementos de sumamente, última generación claro, que han aparecido exacto. recientemente, de los cuales hay muchos que todavía por ahí no se conocen en profundidad qué son, porque no, Claro. cuestiones económicas muchas veces Y sí, son difíciles de traer, de incorporar. Por más que ahora la mayoría de las obras sociales las han incorporado, porque son tantas las ventajas que trae y lo que facilita el diagnóstico que se han ido incorporando, a lo mejor no con todo su valor, pero sí en gran parte, pero en general las reconocen. Claro, entre otras cosas, ya que estamos tocando los términos de cosas de salud, digamos que no mezclemos la política en esto, pero el Congreso, en la sanción de la regulación de obras sociales por ahí, hay una parte específica donde, no digo obliga, pero sí le pide a las obras sociales que cubran con algunas cuestiones que antes no las cubrían. Es decir, apunta a que se cubran con mayor complejidad. Sí, después hay un ítem que se llama PMO, que es la prestación médica obligatoria, de la cual no pueden escapar. Las que firman el contrato de asistencia con la PMO, esa prestación médica obligatoria la tienen que hacer sin ningún tipo. Después están las otras que a lo mejor son opcionales, pero esas son irrenunciables. Sirven también un poco para controlar algunos que no manejan tan bien las obras sociales como deberían, porque tienen ciertos controles del Estado, donde ahí si se hacen bien, ¿no? Porque toda la ley también tiene dice el dicho, sus trampitas, pero apunta a eso, a corregir algunas cuestiones que no del todo llegan realmente al necesitado. Así es. Así es. Bueno, otra de las cositas, por ahí yo le digo, mira doctor, no, eso que dijo últimamente no lo escuché bien. Entonces, ¿qué pasa? Son cuestiones vista, oído, entre otras cosas. La gente mayor no oye bien. Ahí que empieza a fallarlo. ¿El estribo? ¿El oído interno? ¿Cómo? Puede ser trastornos de conducción de afuera, que se llama sordera de conducción, o trastornos de conducción nerviosa, que se llama sordera nerviosa, ¿no es cierto? Son distintas cosas, distintas formas de diagnóstico y, por supuesto, distintos abordajes terapéuticos. Y bueno, sí, la sordera que va viniendo a las personas mayores es lo que le llaman, usted me mencionó antes, la presbiacusia, que tiene relación con la edad, ¿no es cierto? Y todo eso son abordables también en este momento, así como ocurre en la oftalmología, que hay formas de diagnóstico amplísima, también lo existe con la otorrinolaringología, ¿no es cierto?, que llegó a poder estudiarse, ya se lo hacía antes, pero ahora se lo ha hecho con muchísimo más delicadeza y prolijidad, que lleva diagnósticos que son muchísimo más fácil luego de abordar, ¿no es cierto? Bueno, buena hora. Claro. El avance en cuanto a todos estos elementos para lograr una mejor calidad de vida, felizmente se está dando. Sí, cada vez con mayor rapidez. Bueno, estamos ya no vemos bien, no oímos bien. Bueno, a veces tampoco podemos hablar bien, porque tenemos problemas en las cuerdas vocales. ¿Cuerdas vocales? ¿Cuántas hay? Se dicen cuerdas vocales, pero ¿cuántas hay? Y habría, fundamentalmente las más importantes son las dos superiores. Y hay un esbozo de cuerdas vocales en la laringe un poquito más abajo, pero las que hacen fundamentalmente el mecanismo del origen de la fonación están ahí en las cuerdas vocales, que configuran la glotis, que es por donde además pasa el aire cuando uno respira, ¿no es cierto? Que la laringe tiene la doble función de ser el origen de la palabra,
porque ahí vibra y empiezan a formarse, luego la boca, la lengua, actúan de resonador y de modulación de las demás cosas, ¿no? Pero el origen estaría en la laringe. Y además deja pasar el aire por donde nosotros recibimos el aire para poder vivir, ¿no es cierto? Porque cuando esa glotis por alguna razón se empaca o tiene o lo que le llaman el edema de glotis por una razón alérgica, eso se cierra y llega a no permitir paso del aire y entonces se origina un trastorno muy severo de la respiración que requiere tratamientos rápidos y algunas veces invasivos, ¿no es cierto? Como es lo que se llama hacer la traqueotomía para poder dejar entrar el aire por otro lado. O recurrir, en este momento hay medicaciones de urgencia que son bastante útiles y que pueden en pocos minutos ayudar a solucionar el problema del edema de glotis, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una disfonía, por ejemplo, así, los que se tratan en realidad, ¿es la cuerda superior? La superior. Las superiores. Sí, Donde siempre estamos roncos, no podemos hablar, claro, por ahí. se quedan quietas o se mueven mal o se mueven despareja. Entonces se hacen distintos sonidos. El sonido de gallo, a veces cuando la persona habla y le sale un ruido más que sonido, ruido, y permite que, o una afonía total que a usted no le sale la voz, ¿no es cierto? Depende de eso del grado de inflamación que tienen las cuerdas. Claro, ahí cuando hablamos de, por ejemplo, de todo este aparato que nos produce la voz, ahí hay que considerar un montón de elementos, labios, paladar, lengua, glotis, lo que usted decía bien, la tráquea, la nariz, hasta los mismos pulmones. Los senos parafaciales, los pulmones con relación al canto sobre todo y a la capacidad torácica para emitir aire en cantidad o en prolongación, como hace viola la voz del barítono, del tenor, que hacen esas largas exposiciones de voz. Eso depende, cuanto más usted tenga contextura torácica, y bueno, por supuesto además hay que entrenar eso, ¿no es cierto? Es decir, requiere un estudio especial, pero... Claro, ya eso, el tema de los tonos y esas cosas, claro. Pero el cantor fundamentalmente tiene que aprender a respirar. Y claro. A modular acá con la parte de los músculos ventrales. Así es. A modular. Hay algo, antes de pasar a otra parte del cuerpo, que me gustaría que usted nos ilustre como siempre, en cuanto a una glándula que tenemos en esta parte de la garganta, que yo no sé si será, porque antes no se hablaba, o ahora sí se habla tanto, que es la glándula tiroides, y qué función fundamentalmente cumple la tiroides. Bueno, la glándula tiroides está justamente tomada como una bufandita del cartílago de la laringe, que es de la cual hablábamos recién. Es una glándula muy chiquita que podrá tener 3-4 centímetros de superficie, que tiene dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, unidos por una especie de puentecito que se llama istmo, y que, usted lo dijo bien, cada vez se habla más de la tiroides, porque parece ser que hubiera cada vez más pacientes que tienen trastornos tiroides, que lleva a pensar que tenga algo que ver con lo que el progreso trae, o con lo que significa el medio ambiente, o lo que significan los agrotóxicos, los químicos que se usan y todas esas cosas, que hace que la glándula, y también el uso de muchos medicamentos que pueden llegar a perjudicarla, ¿no es cierto? Es decir, la tiroides es una glándula que siempre se conoció y que siempre se supo que, en base a la pregunta que hizo, en qué se caracteriza, bueno, es fundamentalmente una glándula que tiene que ver con el metabolismo general del cuerpo, ¿no es cierto? Es decir, que llega por medio de la hormona. La hormona es una sustancia química que, elaborada en la glándula, circula por el cuerpo con la sangre, a diferencia de lo que significan los estímulos nerviosos que circulan por los nervios, ¿no es cierto? Las hormonas llegan por la sangre, por lo cual no existe lugar del cuerpo que no dejen de llegar, hablando más propiamente. Entonces, de ahí que es una glándula estimulativa general, y de ahí que el metabolismo intervenga en la piel, intervenga en el riñón, intervenga en el corazón, intervenga en la sangre. ¿Por qué? Porque la hormona elaborada circula por la sangre y va a todos los tejidos. Y por eso la glándula, si se enferma, tiene trastornos que repercuten en todo el organismo, ¿no es cierto? Y pueden ser
el déficit de la tiroides puede ser porque funcione más, se llama hipertiroidismo, la palabra hiper lo dice, o porque funcionen menos, y entonces se le dice hipotiroidismo, ¿no es cierto? Y bueno, esa sería la explicación más concisa posible. Fundamentalmente está dado por la regulación de las hormonas. De la hormona tiroidea en este caso. Hormona tiroidea, hormona tiroidea. Claro. Y lo que sí, digamos que usted lo puntualizó, en esta época, o en este tiempo, o en los últimos tiempos, hay factores relacionados con el medio ambiente. Posiblemente sí. Posiblemente, no sin hacer una aseveración cierta y Exacto. puntual, sino decir, se está como investigando, hay una tendencia relacionada al tratamiento del medio ambiente relacionado con la glándula. Y posiblemente lo sea, ¿no? Como muchas otras cosas que se están viendo con más frecuencia que tienen que ver con muchas cosas que ahora hay y que antes no había, ¿no es cierto? Los síntomas, la sintomatología de esta enfermedad, sí, el mal funcionamiento, ¿en más o en menos? Bueno, en más sería... ¿Es similar en los hombres que en las mujeres? Sí. Lo mismo es. Sí, es decir, el más sería aumentar todas las funciones metabólicas, entonces tiene más calor, tiene más temperatura, a veces tienen fiebre, pueden temblar, se ponen más delgados por el hecho de consumir con mucho trabajo el trabajo muscular y entonces adelgazan. Y el hipotiroidismo es lo contrario, tiende a tener frío, se ponen gordos, se ponen tranquilos o por demás tranquilos, tienen somnolencia. Y las funciones vitales van en menos, como por ejemplo se constipan, tienen más grasas en la sangre y tienen trastornos así de repercusión en el corazón y en todo el resto del cuerpo. Por ahí estuve leyendo también, hay uñas quebradizas, caídas de cabello, sí, puede retención ser, de líquido. tanto en la hiper con el hipotiroidismo. Es decir, retención de líquido en el hipo, el otro en el hiper. La caída de cabello, sobre todo en el hipo, pero puede también haber en el hiper. Sí, hay muchísimas, como le dije síntomas antes. por ahí que muchas veces el común de la gente, el vulgar, no dice, pues se me está cayendo el cabello, ¿de qué será? Voy a ver si me compro un tónico capilar, por decir quizás una guasada, pero... O por ahí tengo poco apetito, un cansancio permanente, un desgano. El cansancio lo dan los dos. La falta de fuerza lo da tanto el hiper como el hipo. Es decir, que el hiper, a pesar de estar euforizado, cuando llega la hora de hacer fuerza, tiene también dificultades. Se le cansan mucho los brazos. Hay un signo que dicen los libros que es la dificultad que tiene la ama de casa para colgar la ropa, porque al tener los brazos levantados se le cansan con mucha facilidad. Esto, por ejemplo, no tiene ninguna relación a esta cosa con el tema de la mujer en la menopausia. No. Esto. También participa la tiroide como todo el cuerpo en la menopausia, pero en una menopausia normal la tiroide no tiene por qué funcionar bien, un poco menos como lo hacía cuando era joven, pero funciona bien. El mal funcionamiento en más o en menos de las tiroides, también se puede manifestar en jóvenes, porque claro, hay ahí estaría jóvenes, ya la ¿no? enfermedad, ¿no? Sí. Es decir, hay hipertiroidismo, que son enfermedad de Basedow, que sería una enfermedad que no se sabe la causa, pero que se produce un hipertiroidismo de origen sin razón de la causa. Y después están los otros hipertiroidismos que tienen que ver con otras enfermedades. Lo mismo ocurre con el hipotiroidismo. Hipotiroidismo se llama primitivo, y el hipotiroidismo secundario a razones con el yodo o con el uso de medicamentos. El exceso de la medicación así casera también, ¿la automedicación puede ser? La automedicación con algunas drogas que ahora hay y antes no había. Por ejemplo, la amiodarona es una droga que puede tener repercusión en la tiroides. Y lo mismo el uso del yodo, cuando se hace sin mucho control, porque el yodo es el determinante fundamental de la hormona tiroides. Entonces, cuando usted administra yodo sin ton ni son, puede tener que ver también con trastornos de la glándula. ¿Existen tratamientos para esto, para esta patología? Sí. ¿O hay que ir a cirugía? ¿Cuándo es necesaria una cirugía? Bueno, la cirugía es necesaria cuando la tiroides tiene nódulos, y esos nódulos son funcionantes o cancerosos, entonces en ese caso se saca la tiroides. Pero hay muchos nódulos o
o enfermedades que son benignas se tratan con medicamentos, como lo mismo también el hipertiroidismo esencial, que no tiene una causa específica, se lo trata por medio de drogas que detienen el funcionamiento de la glándula y lo regulan mejor. Y después el hipotiroidismo se trata con las hormonas preparadas en síntesis, que son la triotironina y la levotiroxina, que se dan porque ellas faltan en la producción de la glándula, se dan para suplir lo que falta. Bueno, tendríamos que, el cuerpo humano es tan complejo, como dije al principio, así muy groseramente, de que en los temas médicos, yo lo compadezco a ustedes cuando tienen que tragar toda esa cantidad de libros y libros y libros para llegar al doctorado. Otra de las cosas que son bastante frecuentes por aquí, por zonas o no, pero son frecuentes. Se oye hablar mucho de hepatitis. Hay distintos tipos de hepatitis, ¿no? Hay distintos tipos de hepatitis y casi toda está limitado el nombre de hepatitis para cuando el origen es viral. Antes se decía hepatitis catarrales, que eran hepatitis que subían por los tubos a partir del intestino y eran de origen bacteriano, pero fundamentalmente ahora los términos hepatitis es igual a virus, y está la hepatitis A, la hepatitis B, la hepatitis C, que tienen ahora, últimamente se han llegado a descubrir que tal vez sea la última en descubrirse, y después las hepatitis virales con relación a otras enfermedades como los Coxsackie, los Hecho o la citomegalovirus. Pero cuando usted habla de hepatitis, lo que más la gente referencia es a las tres primeras que yo le dije. De acuerdo al virus que la causa. B y la C, exacto. De acuerdo al virus que la causa. Son tres virus determinados que pueden ser aislados de por sí, que tienen vacunas todas ellas y que pueden detectarse por medio de diagnósticos serológicos específicos. A usted le pueden llegar a decir qué tipo de hepatitis tiene. Por supuesto, la A es la más tranquila de todas, la más benigna. Después la B y la C son más complicadas porque pueden tener connotaciones crónicas. Por decir, tanto la hepatitis B como la hepatitis C se pueden cronificar, pueden llegar a dar cirrosis y también pueden llegar a dar enfermedades malignas de hígado. Destrucción de los tejidos parciales o parciales o inclusive tumores hepáticos. Tumores hepáticos. La hepatitis A es la que se contrae fundamentalmente por los contagios habituales del agua, que ingresa fundamentalmente por la boca y que viene de contagios de la cepa, de otros virus que van al agua potable y se pueden contagiar. Y las hepatitis B y C son las que se contagian fundamentalmente por medio de las jeringas o de las jeringas, de las agujas, de los sueros, de la sangre. Por esa razón aparecieron muchas hepatitis C después en los años en que no se detectaba el virus, pero sí se usaba mucha sangre, por ejemplo en las épocas de la fiebre hemorrágica, ¿recuerdan? Sí, recuerdo. Bueno, nosotros nos enteramos de esto porque cuando se descubrió la determinación diagnóstica de la hepatitis C, se pidió requerimiento a los hospitales y entre ellos se le pidió al nuestro si teníamos pacientes que de la época de prediagnóstica de la hepatitis C. Entonces nosotros pedimos referencia a Pergamino, porque claro, ahí estaban todos los dadores de sangre, los enfermos que habían tenido fiebre hemorrágica, porque una vez que tenía fiebre hemorrágica quedaba comprometido como dador, y existía la posibilidad de hacer la infección sin saberlo, cuando uno le transfundía el plasma a la persona enferma de uno que había sido antes enfermo y que tenía la inmunidad. Y bueno, y con eso se contagiaron muchas hepatitis C que luego fueron detectados por medio de los nuevos serologías diagnósticas actuales. Antes de pasar a otro tema relacionado con este y con otro tema, Sí. El tema no lo iba a tratar hoy, pero el tema de la fiebre hemorrágica hoy, ¿cómo está a nivel? Maravilloso. Es decir, a lo que significa, usted se debe acordar, porque usted tiene bastantes años, lo que era la época de
desde abril, mayo, junio hasta agosto y septiembre, lo que era el revoltijo del pueblo en lo que se refiere a miedos y a permanentes estudios de laboratorio, cosa que ahora no se ve más. Después de la magnífico aporte del doctor Maistegui, por medio de la vacuna Candid, es decir, cuando hablamos de Maistegui hay que ponerse de pie, porque realmente Maistegui trabajó con una eficacia y con una, diríamos, profundidad que llevó prácticamente a solucionar el problema de la fiebre hemorrágica. De lo que era tan grave, llegó ahora por medio de la vacuna a prácticamente casi desconocer la enfermedad. Por supuesto que sigue habiendo, pero son poquísimos los casos. Antes hablábamos de decenas, ahora no sé, este año pasado yo creo que no atendimos a nadie, por lo menos en nuestro pueblo, y hace 2 o 3 años que hay poquísimos casos. Bueno, eso es una muy buena noticia. Sí, realmente. La verdad que no quise seguir con el desarrollo del programa sin antes. Me acuerdo muy bien, como usted decía, me acuerdo muy bien. No sé si usted tuvo oportunidad de escucharlo a Maistegui alguna vez. Sí, fui varias veces. Bueno. Justamente le pregunté como para hacer hincapié y resaltar desde este pequeño estrado donde estamos nosotros, hacer una recordación a quien fuera, venciendo muchos obstáculos de burocrático y de todo tipo, de medios, de burocrático. Hasta se puso muy en duda a veces su accionar como médico y como persona. Bueno, era una lucha. Este doctor hizo una epopeya de esta vacuna. Maistegui empezó aplicando el uso de los sueros de convaleciente, que es el que yo recién le relataba cuando hablábamos de la posibilidad del contagio de la hepatitis C y de la B, por supuesto. Pero como la B ya tenía diagnóstico, cuando usted iba como dador, se le hacía la determinación y aparecía el de la B, y entonces no había problema, esa sangre no servía, pero no sabían que estaba la C, recién se supo después. Bueno, cuando Maistegui empezó a trabajar con los plasmas de convaleciente y tenía plasmas congelados y guardados en pergamino y empezó salvando vida y bajando la mortalidad con los plasmas. Y después, bueno, cuando vino la vacuna directamente. Bueno, suerte, gracias a Dios fue yo también estuve, bueno, como muchos de la zona, también fui vacunado. Sí, usted fue vacunado, pero el pueblo tiene, y también hay que reconocerlo y decírselo a todo el mundo, así como se habla bien de Maistegui, pero tiene 20 voluntarios que fueron los que y todavía lo siguen haciendo, fueron los que primero pusieron el brazo para ser voluntario y después, año por año, le sacan sangre para ver a dónde van, si todavía tienen títulos de vacuna, es decir, de antigenemia, y siguen colaborando. Es decir, esos 20 voluntarios, que si usted hubiera sabido que usted me hacía esta pregunta, se hubiera traído el nombre, porque son 20 personas. Y no quiero nombrar, me acuerdo de varios, pero no quiero nombrar esos varios porque me estaría olvidando de los otros y sería una gran injusticia. Pero yo desde acá, Dios sabe quiénes son. Yo desde acá le agradezco a todos y también la población les agradece y Maistegui en su momento eso le agradeció. En otra oportunidad que usted lo quiera saber, yo lo voy a traer. Yo le voy a puntualizar lo siguiente, ya que estamos hablando así tan animosamente. Sí. El error fue mío, quizá, pero el compromiso ahora es suyo. Sí, cómo no. Porque yo me comprometo, por ejemplo, en otra oportunidad donde toquemos este tema o no, hagamos un apartado especial para dar a conocer. Y le digo por qué. Porque el sentido de esta cosa que uno hace, no sé si bien o regular o mal, trata de hacer algo. Sí. Es para transmitir siempre algo. Y en eso están esas cuestiones que usted bien lo puntualiza. Es decir, pucha, qué lástima porque podríamos haber dado, pero no están cerradas las puertas. Ese es un aporte realmente maravilloso que hicieron esas 20 personas. Que ya le digo, le debo los nombres porque los quiero nombrar a todos. Bueno, pero no va a ser la última oportunidad que lo moleste. Bárbaro. Ya desde ya lo comprometo para otra. Ahí sí lo vamos a anotar y vamos a traer. Lo vamos a poner en letras de oro. El tema específico de la fiebre hemorrágica, que también podría ser para dar a conocer eso con más profundidad. Me alegro de que hoy prácticamente sea un tema ya, no digo pasado, hay que estar siempre con la guardia levantada, como un buen boxeador, quizás por hacer una burda comparación. Pero gracias a Dios no cayó un saco roto toda esa magnífica lucha de Maistegui. Tenía idea que usted había sido voluntario también.
No, voluntario no. Yo fui vacunado, sí. Claro, lo que pasa es que usted no no cumplía sé con si- una de las condiciones, que era el ir al campo y estar en el campo mucho tiempo, ¿vio? Claro. Porque como el ratón está en el campo, Sí. se prefirió a esa. Son todos campesinos, Claro, son todos. daban pautas cuáles eran los que realmente estaban más expuestos. Claro. Como toda campaña, que por ahí cuáles son los riesgos de si Después un se determinado vio virus. que también el hecho de vivir en el pueblo era también de tener tanto riesgo como en el campo, pero siempre fueron más riesgosos las tareas rurales. Sí, Eso es sí, así. sí, Por sí. esa razón eran todos Hacían campesinos. hincapié. Y bueno, esta zona, tanto Bombal como los pueblos de acá alrededor, Avigana, Alcorta, que se Juncalma, Simo Paz, han estado... El sur de Santa Fe, norte de La Pampa, norte de Buenos Aires, Por ahí esa algo fue de la zona, y Córdoba. sureste de Córdoba. Sí. Esa era la Y zona. nosotros aquí tuvimos, entre otras cosas, la suerte de que contar con muy buenos profesionales, porque hubo casos desgraciados también, que por desconocimiento, cuando esto se trasladó a los grandes centros, como ocurre con muchas cuestiones, Sí. ¿no? Se traslada a los grandes centros, ahí explota la cosa. ¿Usted se refiere al cuando se empezó a tratar fuera de Pergamino? Sí. Ah, usted está diciendo la verdad. Bueno, porque ahí el asunto empezó así. Claro, ¿qué pasó? No quiero ahora hacer ninguna cosa puntual en cuanto a los profesionales, pero hubo profesionales de los grandes centros urbanos, de acá, digamos Rosario, Sí, fue así. donde fatalmente personas, porque no había llegado la enfermedad ahí, era como después empezó a aparecer el antivirus, que era Sí. una cosa media parecida a una hemorragia, pero también parecida, quizás similar. Otra, que es el leptospirosis, unas cosas parecidas Sí, sí. a una fiebre fuerte, pero lógicamente, y el médico El por ahí, dengue. el dengue, También, sí. bueno, acá no está el esbolá, pero hay otras cuestiones que son medias similares, parecidas, son todas, dan fiebre. Y son todas en la época sintomatología, esta del invierno, claro. que corren a veces el peligro de que el médico lo pueda llegar a confundir con las gripes comunes, ¿vio? Entonces Bueno. son bastante difíciles los diagnósticos Por diferenciales. suerte acá los profesionales, todos, de la rama de la salud, todos, se compenetraron enseguida y hicieron un aprendizaje, yo creo que En el súper terreno. rápido en el terreno y con muy buenos resultados. Por eso muchos zafamos. Claro, sí, en parte sí es así. No, es que también hay que ponerlo en la ponderación, porque así como la gente contribuyó, el profesional también se metió de lleno en eso. Sí. Todos estaban metidos ahí para ver qué pasaba con esto. Pues estaba el temor también, ¿no? A nadie le gusta decir que está la guadaña ahí cerca. ¿Y cómo no? Bueno, doctor, sigamos avanzando. Estábamos en la hepatitis. ¿Hay algunas otras causas también de hepatitis que no sean las de virus? Bueno, la que le mencioné primero eran las hepatitis bacterianas, que se las llamaban catarrales, pero pueden tener que ver con el tifus, la brucelosis, el colibacilo y las shigelas, que son también enfermedades que dan ictericia, y también el quiste hidrático, que también uno puede decir hepatitis porque de entrada se pone amarillo y después cuando usted lo estudia se encuentra con otra cosa, ¿no? Pero esas serían otras razones. Y después los fenómenos tóxicos, como por ejemplo sí. los agroquímicos, los clorados, los fosforados, que pueden terminar dando hepatitis tóxicas. Por supuesto que no hay que dejar de lado el alcoholismo, el alcohol, todas esas cosas, también, las sí. drogas, el tipo de estupefaciente o drogas, no sé. Sí, fundamentalmente. Eso también Sí. influye sobre ese gran filtro que tenemos, que es el hígado. Es el hígado. Un órgano casi vital, como muchos otros, pero el hígado cumple una función primordial en la salud de un individuo. Es una función importantísima. Bueno, vamos a otra cosa también creo que importante, vamos avanzando. Nos venimos ya mayores, el corazón empieza a fallar, a veces como una bomba en asta. Nos deja en el camino, a veces no, pero nos da un susto. Se tapó el filtro, la valvulita. Bueno, el corazón, es decir, se deteriora por fundamentalmente dos razones fundamentales, habiendo llegado a la edad que usted dice, ¿no? Cuando ya la persona llega adulta. O porque el músculo deja de tener su eficacia como debe ser, y entonces ocurren las insuficiencias cardíacas, o porque el elemento más peligroso que tiene el corazón adentro, que es sus arterias, que son las coronarias, pueden llegar
a obstruirse o a taparse, y entonces ocurre lo que se llama la cardiopatía isquémica, ¿no es cierto? Con el tiempo, la cardiopatía isquémica puede originar insuficiencia cardíaca y dar razones de insuficiencia como una más, además de muchas otras que hay, pero las dos razones fundamentales por las cuales se altera es por trastorno de cansancio del músculo, por razones metabólicas, infecciosas, por ejemplo, el metabolismo, el que más comúnmente la ataca es la diabetes, razones de hipertensión arterial, razones glandulares, de hipertiroidismo, de hipotiroidismo u otras más, que hacen que el músculo se enferme por una razón puramente metabólica, y después está la razón circulatoria, que son por las arterias coronarias. Cuando se enferma por la arteria coronaria es la que aporta más gravedad inmediata o agudeza al cuadro, porque son lo que se llaman los infartos. Cuando una arteria se tapa, ocurre que la sangre que viene circulando para dar vida o metabolismo al músculo no le llega de golpe, y el pedazo ese es que como cuando le tapan una arteria de la pierna, se le pudre la pierna. Bueno, cuando se tapa una arteria coronaria, se necrosa o se mortifica lo que está de ese tapón o trombo hacia adelante. Eso sería lo que se llama infarto. ¿Existe el preinfarto? El preinfarto sería cuando la situación de la enfermedad coronaria llega a ser suficientemente agudo como para dar síntomas, pero sin llegar a tapar todavía, por lo cual es muy útil la intervención médica, porque en este momento la persona que tiene un preinfarto, como usted dice, se le llega a hacer muchísimas cosas que evitan el infarto. Antes se lo hacía por medios médicos, como era licuarle la sangre, darle medicamentos que dilaten las arterias, o que eviten la formación de trombos o de coágulos, pero ahora se le hace por intervenciones por medio de endoscopía, que se penetran por venas, fundamentalmente de la ingle, que se va hasta el corazón y se destapa la arteria, o se le colocan unas expansores que se llaman, o como resortitos que trabajan para afuera, que se llaman stent. Entonces se evitan que esa arteria que está amenazando con taparse no lo haga. ¿Eso fue uno de los descubrimientos o la aplicación de técnica del doctor Favaloro, primarias? No. La del doctor Favaloro fue una técnica invasiva quirúrgica. Esta es una técnica endoscópica, por adentro. Sí. El doctor donde está la arteria, o por taparse, ¿no es cierto?, le hacía un puente, entonces por una vena que le sacaban de la pierna, la vena se llama safena, y entonces la sangre hacía un cortocircuito, en lugar de pasar por donde está tapada o que se está tapando, lo hacía por la vena nueva, y entonces el corazón recobraba su total funcionamiento, y lo hacía con un porcentaje de sobrevida altísimo. En buena hora que todo ese tipo de descubrimientos que estén al servicio de la mejor calidad de vida, claro, y la prolongación de la vida. Bueno, últimamente, entre otras cosas que aquí en este programa también la hemos considerado de a poco, hoy se le está dando muchísima importancia, y creo que debe tener correlación con esto, es el tipo de alimentación. Que tenemos que tratar fundamentalmente de cambiar los hábitos de alimentación. Claro. Por el tipo de alimentos que ingerimos, la cantidad de alimentos, el tiempo. Hay toda una corriente nueva en claro, eso, ¿no? Fundamentalmente porque se ha demostrado que la alimentación, esto lo que usted está diciendo se refiere sobre todo al sobrepeso. Al sobrepeso y a otras cuestiones de que están ligadas con un tipo de patología como colesterol, obstrucción, ACV. Sí. Pero partiendo de la base de que el sobrepeso es factor de riesgo de un montón de enfermedades, entonces se considera que el sobrepeso en general trata de evitarse porque es factor de riesgo de las enfermedades articulares, de las que conversábamos antes, de las enfermedades traumatológicas, de la hipertensión arterial, de la diabetes, de las retinopatías, de las enfermedades vasculares del cerebro, de las enfermedades vasculares del riñón. Entonces todo lo que sea sobrepeso, lo que trae implícito trastornos de las brasas, como decir el colesterol, triglicérido, LDL, LDL, porque HDL sería el colesterol bueno, si trae como consecuencia fundamentalmente la formación de placas en las arterias,
y por lo cual eso determinaría posteriormente la disminución de su calibre y el infarto. Si es en el corazón el infarto, si es en el riñón la esclerosis, en la retina trastornos derivados de la visión y así en un montón de lugares, ¿no es cierto? Por eso todo lo que sea mala alimentación o alimentación excedida en grasa tiene trastornos en general en todo el cuerpo, ¿no es cierto? Por eso es un buen hábito aprender a comer en el sentido de no comer excesos para no engordar y sobre todo evitar comidas que traen aparejado el aumento de las grasas. Usted sabe que hoy estoy tratando de dibujar con esta lapicera que ahora en este momento, ahí escribo. Ahí va. Justamente hoy estaba viendo un nuevo dibujo en cuanto a definir la buena alimentación o a graficar. A ver. Antes se decía que había una pirámide. Ponían en la base los alimentos que podíamos consumir mayormente, iban por distintas escalas hasta llegar a la cúspide, que era lo que podríamos consumirlo pero en menor cantidad. Y ahora resulta que nos van a dibujar un plato con cuadrantes. Claro. Con porciones. Con porciones, 4 porciones. El plato ya de por sí no es un plato súper, sino no tan chiquito tampoco, sino uno mediano. Ya le dan una idea del tamaño, Le dan una idea del tamaño, menos. Achicar las porciones. Sí. De ahí de los 4 cuartos, entonces, cereales, ahora no me voy a acordar porque... Y cereales, verduras, carnes, esa, y fruta debe ser. Fruta, carne, proteínas, cereales, carne, fruta. Y en un rinconcito por allá han puesto casi fuera del plato los lácteos, que no... Por ahí hay esta tendencia nueva de no consumir tantos lácteos cuando antes nos llenaban de mamaderas. Yo creo que no debe ser que haya que comer menos lácteos. Tal vez lo que tengan problema, pero la leche sigue siendo un elemento fundamental. Mira, hay cinco, usted nombró 4, creo que le faltaba la leche, pero estarían las carnes, las verduras, las frutas, la leche y el huevo. Es decir, los cereales por ahí indican. Bueno, por ahí, sí, eso lo podemos meter si usted quiere, entre las verduras. Pero son los alimentos que la naturaleza tiene y que son imprescindibles, fundamentalmente en la gente joven, ¿no? La que está haciendo sus tejidos y todo. Y yo también creo que también son fundamentales en la gente mayor, ¿no es cierto? Quiero que me saque una duda, doctor, y perdóname que me interrumpa, porque se me ocurren algunas cosas que por ahí uno oye y no las profundiza. Sí. Por ahí se dice que el cuerpo humano no está preparado para recibir la leche de vaca, que ha sido siempre fundamental. Después de la leche materna, hemos tomado todo. ¿Quién no tomó leche de vaca en su infancia? Porque dice que el cuerpo humano no está preparado para eso, porque la parte de los intestinos... Y hay algunas enfermedades que sí, que la lactosa, que sería la leche, el azúcar que tiene la leche de vaca, puede provocar el trastorno diarreico o síndrome celíaco, que son... Pero claro, son un grupo muy chiquitito de personas, ¿no es cierto? Para eso está la detección de los mismos y bueno, se sabrá prohibir o no prohibir, pero en la inmensa mayoría de las personas la leche no tiene por qué hacerle más que algún poco de dispepsia o alguna diarrea de vez en cuando que le pueda hacer mal, pero en general es un alimento que no... Aún a los chicos se le da y se les dio siempre, ¿no? Claro, le pregunto porque por ahí hay corrientes de alimentación, de distintos, yo no digo ni que sean naturistas ni de otros tipos de cuestiones, no entiendo, entonces no puedo preguntar con profundidad, pero leo, escucho, de que por ahí hay tendencia que dicen, no, la leche de vaca no, porque resulta que el organismo, porque resulta que la asimilación del intestino, y tradicionalmente fue lo que se consumió. Yo creo que lo que está plantado en la naturaleza, dentro de la sabiduría que tiene, que tuvo Dios o quien sea, no tiene por qué hacerle mal a nadie, y si hace, ya le digo, la ciencia detectó una pequeña porción de gente que le hará mal, pero la mayoría... Yo no creo que tenga mayor problema. Usted sabe, doctor, que es tan compleja, por supuesto usted lo debe saber con certeza, todo el andamiaje del cuerpo humano, de esta máquina maravillosa, como yo en la introducción quise manifestar, de que habría tantos temas pero nos vamos a distender un poquito. ¿Usted me lo permite? ¿Cómo no? ¿Por qué si uno se corta un dedo le duele? ¿Y por qué si cuando le cortan el cabello, en la parte del cuerpo humano, no duele? Bueno,
Y bueno, porque tanto la uña como el cabello no tienen terminaciones nerviosas. Es decir, lo que hace la percepción del dolor, usted tiene nervios sensitivos que tienen sensibilidad para el tacto, para la temperatura, calor o frío, y para el dolor, ¿no es cierto? Es decir, y esto que usted mencionó no tienen sensibilidad para ninguna de esas cosas, no tienen terminaciones nerviosas, ¿eh? Por eso no se siente. Dice que la risa es salud, también así nos vamos a ver si nos podemos reír un poquito. ¿Para qué sirve el estornudo? El estornudo es un importantísimo reflejo que usted se ríe, pero fundamentalmente permite expulsar hacia afuera todos los elementos que vienen por la nariz, como por ejemplo pueden ser polvillos, o elementos que están acumulados en los senos paranasales, porque el estornudo origina en su cola una presión negativa que hace que cuando usted estornuda, saca moco de los senos maxilares y los senos faciales, frontales, ¿cierto? Entonces es importantísimo. Una función múltiple. Sí. Bueno, cosas que se me fueron ocurriendo, porque si nos ponemos a tratar enfermedades, claro, enfermedades, por ahí nos resulta un poco, no digo para nosotros que podemos charlar, digamos así, pero a lo mejor el televidente le resulta un poquito pesado, tedioso. Está bien. No. Le quiere matizar. Digamos, no sé si lo voy a lograr, pero Claro. digamos, entre otras cosas, ¿por qué las arrugas no duelen? Bueno, las arrugas no deben doler. Porque tenemos Es varios. una pregunta realmente, es decir, muy, muy profunda, ¿no? Es decir, ¿usted está seguro que las arrugas no duelen? Bueno, no. Yo no soy profesional. Duelen al espíritu las arrugas. Bueno, frente al espejo. Sí, frente al espejo duelen al espíritu, porque es una forma de ver la vejez, ¿no es cierto? Ahora, claro. sensiblemente, bueno, algunos los podemos ver, gracias a Dios, sí, nos podemos mirar. Bueno, pero para eso la vista se va deteriorando también, ¿no? Como para que no nos sea tan cruel el espejo, ¿no es cierto? Bueno, en buena hora. ¿Sabe por qué? Porque por ahí hay algunas cosas que por ahí uno dice, a ver, otra preguntita. ¿Qué órgano regula la temperatura corporal? ¿Cuál es el órgano encargado de regular la temperatura del cuerpo? Bueno, fundamentalmente es la tiroides, como yo le explicaba antes, que es el que provoca el metabolismo hace andar el corazón, hace trabajar los músculos, hace funcionar la circulación, y lo que hace que la temperatura marque más o menos, pero con una razón de termostato, porque si usted está bien no va a pasar de 37, aunque esté en un horno, y si usted está mal, o no va a pasar de 36,5 si está en el polo. ¿Por qué? Porque somos homeotermos, ¿veo? Quiere decir que tenemos una temperatura constante que está regulada por los órganos termorreguladores que están en el cerebro, en el hipotálamo, en todos esos lugares que son zonas cercanas al cerebro. Y a diferencia de los peces, que son poikilotermos, que serían los que tienen más temperatura cuando están en lugares calurosos, tienen menos temperatura cuando están en lugares fríos. Pero nuestra temperatura es constante, con una variación de algunos grados muy poquita. ¿Las glándulas sudoríparas tienen que ver también con esto, con la regulación de la temperatura? Claro, porque por esa razón cuando hace mucho calor, las glándulas producen mucho sudor, porque permiten justamente actuar en la regulación, ¿no es cierto? Generalmente las glándulas sudoríparas que se encuentran en los pies. En los pies, en las manos, bajo los brazos, en las ingles y en el cuero cabelludo, es decir, donde uno transpira con más intensidad. Con más intensidad, claro. Bueno, acá no tenemos ningún problema con el tiempo, pero siempre tratamos de hacer dentro de un horario, tratar determinadas cuestiones, porque habría muchas para tratar, si Dios así lo permite y su voluntad también, desde el cual le agradezco muchísimo que haya dispensado este tiempo para tener una charla y ofrecerle algo. Yo, antes de tratar otro tema, me gustaría que usted nos diera un panorama de una cosa que no sé si es idea mía, pero es mucho más frecuente en estos últimos tiempos. Se trata del mal de Alzheimer
o todo ese tipo relacionado con las enfermedades neurológicas, que parecería que se estuviera manifestando con más asiduidad ahora en estos tiempos. Y le voy a decir por qué le hago esta pregunta al último. Porque justamente ayer, y en una reunión con amigos, decíamos casi todos qué rápido se nos está pasando el tiempo. Y por ahí hay alguien de los presentes, de los amigos, uno dio su teoría de lo que había escuchado, lo que estaba leyendo. Decían que la Tierra también tiene su pulsación. Han estudiado que la Tierra tiene como un pulso que marcha a través de las explosiones solares. Que cuando ocurren esas explosiones solares afectan sin duda alguna a la Tierra. Y eso a su vez afecta a los seres que habitan la Tierra, que somos nosotros, pero también a los animales, a los seres. Y eso va manifestándose a través de las cuestiones estas que hay, nevadas intensas, fríos intensos, desórdenes climáticos, y el individuo va transforma en el sentido de la percepción del tiempo. Nosotros, cronológicamente el reloj marca 24 horas, pero nuestro cuerpo en realidad lo que aprovecha de las 24 horas son 16 o 18 horas nada más. Por eso dicen que se nos pasa tan rápido el tiempo. Es decir, que 24 son como si fueran 16, que es Sí, mucho más breve. Sí, más breve el tiempo que sí, esa es una realidad. Y la realidad es que cualquiera que vivió más de 60 años, o a lo mejor un poco menos, se fue dando cuenta que el tiempo pasó más rápido cuando tenía 50 que cuando tenía 30, o más todavía cuando tiene 60, y bueno, más arriba no le digo nada. Es decir, la percepción del tiempo que tienen los chicos, usted se acordará cuando era jovencito, usted hablaba de... No pasaba nunca para cumplir claro, los 18. De tíos que a lo mejor tenían 30, 40 años y los veía lejísimos en el tiempo. Sí. O lo mismo con un montón de cosas que se percibían en la infancia, cosas que ahora en la edad adulta es una luz, como pasa, ¿no? Era para ponerse el primer pantalón largo o prender el primer cigarrillo muchas veces. El tema es la percepción, como usted dijo. Ahora, ¿qué interviene en la percepción? No sé. Tal vez algunos dicen que el chico o el jovencito, como no conoce nada, el hecho de estar observando todo, le presta más atención, le da más trabajo y le parece que el tiempo fuera más lento. Cuando uno es mayorcito o viejo, ha visto todo y, es decir, presta menos atención, tiene experiencia y le parece que todo transcurre con una facilidad tremenda que hace que no se fije en los momentos como deben ser y el tiempo pasa más rápido, ¿no? Es toda una sensación interior el tiempo. Está el tiempo cronológico, que es el que usted habló, que también será a lo mejor, como usted dice, que por todos esos efectos... Yo no puedo aseverar, bueno, doctor. Son que cuestiones escuchó, que estoy escuchando. Pero que hay una realidad, que usted ve cómo pasa la semana a esta edad, la ve pasar de una manera muchísimo más rápida que cuando era muy joven, ¿no? Sin duda alguna. Hay otras inquietudes, hay otras cosas que hacer, está la lucha por la vida, que a esta edad uno ya casi, no le digo que la superó, pero sí es distinto, ¿no? No es lo mismo luchar por la vida a los 30 años que a usted le habrá pasado también. ¿Será la velocidad del momento que hay que vivir y todo el componente exterior? Seguramente que sí. Todo debe hacer que esto se fugue de una manera tan rápida que parezca... Lamentablemente. Y bueno, en cuanto a estas cuestiones específicas de esas enfermedades parecería que hoy se manifiestan más, ¿será cierto así? Alzheimer. Sí, todo ese tipo, porque de Alzheimer yo tengo entendido que hay un montón de manifestaciones parecidas que no son Alzheimer, son enfermedades... Y el Alzheimer se le daría, la definición de Alzheimer sería la demencia presenil, es decir, que se da en las personas que todavía no son viejos, por lo cual, como la vejez se estipula de 70 para arriba, entonces hablaríamos de las demencias que son previas a esa, ¿no es cierto?, que pueden tener que ver con trastornos fundamentalmente y en el que también posiblemente entren a jugar
razones ambientales, tóxicas, el uso de medicamentos psicofármacos que es cada vez más alta, ¿no es cierto? Porque ahora con el tema de que se duerme mal, se usan muchísimos inductores del sueño, sedantes, está muy en boga que la gente utilice psicofármacos mucho más que como se hacía antes, ¿no es cierto? Y entonces parece ser que ese adormecimiento que va provocando el uso indebido de ciertos fármacos puede redundar en enfermedad de Alzheimer, ¿no es cierto? Pero en general son demencias de personas menores de 70 años. Después vienen las demencias arterioscleróticas que tienen que ver puramente con el envejecimiento, que son las enfermedades vasculares y algunas otras enfermedades más, ¿no es cierto? Una pregunta muy mía. ¿Tendrá que ver también un poco la composición de la sociedad hoy? Es decir, que la sociedad antes estaba compuesta de distintas maneras. Conjunto, familia más más unido, más compacto, más así, con ese sentido de unión familiar, de tradición, ¿tendrá que ver eso? Porque hoy parecería que eso se desgajó un poquito. Y el individuo más antiguo, no me gusta utilizar la palabra viejo, sino más antiguo, ha quedado como en el medio de toda esta cosa, quedó ahí. Sigue siendo a lo mejor el núcleo, que dio nombres, que dio descendencia, que dio cosas. Está ahí, pero esta célula antes estaba así. Estaba muy unida, integrada y ahora no estaba está integrada. y ahora está un poquito. Yo ¿Puede eso pienso también? exactamente igual que usted lo está diciendo, mi pensamiento personal, ¿no? Yo creo que hay un anciano que ha quedado en Orsay, diríamos, hablando un término de fútbol, está en posición adelantada, está fuera de lugar, no pertenece a esto ni pertenece a aquello, y entonces en ese querer saber por qué pasa todo eso, ese pobre viejo muchas veces enloquece pensando y pensando y pensando y pensando, ¿no? Y sí, yo creo que tiene que ver muchísimo la familia. Del sí, aislamiento, sí, yo creo que del tiene muchísimo vacío que ver social, sí. quizá. Es decir, el viejo ahora no sirve más para nada, como no es así, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con eso, sino todo lo contrario. Pero los que tenemos cierta edad hemos visto la función primordial que tenía el abuelo en la familia y que ha dejado de tener, ¿cierto? Sí. Y tal es así que en Estados Unidos se ha empezado a subvencionar a las familias para que tengan abuelos postizos en casas en donde no hay viejos, porque se ha visto que sirven para dar consejos, sirven para contener los jóvenes y sirven para que no se desboque la juventud ciertamente en un montón de cosas que está a la vista que está pasando, ¿no es cierto? Está pasando, sí, es un mal generacional. Es decir, la idea que usted dio es la idea que yo tengo, realmente es así. Le digo de dónde me apropié de eso, entre otras cosas, no digo que sea el 100% ahí, pero una vez, leyendo para hacer un programa por radio, cómo se transmitían las vivencias y todos los descubrimientos y los avances de todo tipo antes, de boca a boca. Claro, la traducción era oral. Del abuelo que venía y sentaba a todo el mundo que lo quería escuchar ahí y era centro de toda la Y ahí viene la palabra tradición, que viene de traduir, de traducir, traduce de lo que él sabe al que no sabe, que era el chiquito. Y entonces esa función era fantástica, ¿eh? El contar anécdotas, el contar cosas que el abuelo sabía y uno no sabía, hace que el abuelo fuera necesario y que fuera en cierto momento insustituible, ¿eh? Yo creo que era así, me parece que sí. Doctor, usted sabe que nosotros también hemos hecho de traductor, sin quererlo hoy, sí. Porque creo que hemos hecho lo posible por brindarle a los televidentes de aquí, de Canal 11, a través de este espacio, algunos aspectos, desconocidos o no, sí, pero hemos tratado de transmitir, de traducir algunos aspectos que tienen que ver con nuestra salud. Perfecto. Así que yo le reitero las gracias. No va a ser la última vez que lo moleste, eso sí. Le dije antes que el error puede haber cometido yo por preguntas a lo mejor que no correspondían. Pero el compromiso lo va a hacer usted, en primer lugar, de traerme la lista, de alcanzarme la lista. Eso es un compromiso que tengo asumido con usted en honor a esas 20 personas, porque yo quiero nombrarlas, porque se lo merecen y que fueron tremendamente útiles para
el desarrollo del periodo preclínico de la vacuna. Ahí comenzó el estudio, después terminó en Estados Unidos con otras cosas más, ¿no? Pero ellos formaron parte de un grupo realmente que fue muy importante. Que yo siempre que me acuerdo se los digo, pero hoy como surgió tan de primera mano la pregunta... esto no está nada preparado. Claro. Le digo que habrán quedado muchísimas cosas, quizás con más importancia de lo que yo he preguntado, pero como un arranque, porque me gustaría siempre tener el contacto a medida que vayan pasando los programas. A veces quiero incorporar a la temática, que no es uniforme, sino multifuncional, a lo que trato de imprimirle siempre cosas relacionadas con la salud. Porque sabe qué pasa en tiempos políticos como este año. ¿Qué dicen la mayoría de los postulantes? No, le vamos a dar importancia a la salud, a la seguridad, claro, a la educación, bueno, siempre está el tema seguridad, salud. Bueno, tratemos esas cosas. Yo trato desde esta humilde tribuna de hacerlo. Así, bueno, si llego o no llego, no sé. Pero... Claro, y en donde usted puede ser muy útil, ya lo hemos hablado muchas veces con usted, ¿no? En lo que se refiere a la prevención, es decir, de que se hable sobre prevención de una manera profunda, como ya lo hicimos alguna vez, y en la cual podemos ser totalmente eficaces en lo que se refiere a buscar las cosas antes que ocurran, ¿no es cierto? Fundamentalmente, o por lo menos tratar. Prevenir las enfermedades. Tratar o poner en conocimiento de... felizmente hay algunos planes que funcionan y funcionan bien, como una vez lo hemos tratado, los programas de salud, de vacunación, hay muchas cosas lindas. Antes de finalizar, la última pregunta. Hace pocos días se dio a conocer, así oficialmente y con buena prensa, un descubrimiento que se hizo a través del INTA, de los investigadores del INTA, donde por clonación una vaca común, una vaca lechera, da leche maternizada. Una leche maternizada. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Me parece fantástico, y me parece que la ciencia no tiene límite, ¿no? Es decir, lo que significa la investigación en genética. No le puedo decir más porque yo leí los títulos, porque en ese momento no dispuse de tiempo para leer, pero sí escuché lo que usted está diciendo, ¿no? Es decir, que si es verdad que eso sea así, bueno, realmente... Los riesgos de la incorporación de genes, por así, yo no sé si así, de genes humanos y claro que puede ser riesgoso, pero como de genética no entiendo nada, no le puedo asesorar. Tal vez habría que leer más y preguntar a alguien que sepa mucho, ¿no? Pero en primera intención uno entra también a tener miedo de todas estas cosas, porque no nos olvidemos con la vaca loca, ¿no? Sí, ¿usted se habrá acordado? Sí, por supuesto. Es decir, cuando se inventó la harina de oveja para darle de comer a las vacas, se hizo un desastre que se originó un bicho que no sé si es bicho, si es virus o lo que sea, que se llamaba prión, y que llegó a producir lo que se llamaba la bendita enfermedad de la vaca loca, que era la espongiosis cerebral, ¿no? Es decir, espongiosis cerebral es el daño que causaba en ciertas personas, predispuestas o no, el bendito esto que ocurrió con la alimentación de vacas con cosas que no se tenían que haber dado, ¿no es cierto? Por eso entonces uno cuando escucha de esta experimentación, sencillamente tiene un poquito de miedo, pero no le puedo decir más nada. Bueno, yo relacionado con la vaca y con todo este tema de la salud, entonces voy a volver un poco a la infancia. A ver. ¿Usted recuerda cuando éramos chicos que cantábamos, tengo una vaca lechera? Ahí está, sí. No es una vaca cualquiera. La leche merengada. Ay, qué vaca tan salada. Salón. Bueno, tendremos que volver con un poco de humor entonces en los tiempos. Doctor Gobato, le agradezco nuevamente su presencia infinitamente por su tiempo. Ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Bueno, yo también le agradezco a usted porque usted sabe preguntar, sabe sacar lo que uno tiene adentro y que a veces otras personas no saben preguntar, y usted lo sabe hacer muy bien. Así que bueno, yo espero
haber cubierto las expectativas que usted tenía y que esto que hemos hablado pueda servir para la gente que escucha. Bueno, yo le digo ya como futuro periodista, me voy a tener que poner a estudiar porque soy un aficionado más. Bueno. Estoy en la primera D. Está bien, tengo que está subir bien. varias categorías para llegar al peldaño de la primera división. Pero ha demostrado usted que le gusta el periodismo porque insiste. Porque le voy a siempre contar que hay... una anécdota que viene al caso. Hace 2 años atrás dije, me tengo que dedicar a estudiar porque dice que hay que seguir agilizando la mente. Leí los otros días, mire, en sociales del diario La Capital, Ajá. un señor que más o menos debe tener 78 años, se llama Luis Carbone o Luis María Carbone, como usted, Carbone. Ajá. El primer título que se recibió, no me acuerdo de qué, fue en el año 51. Quiere decir que a eso le resto, vamos a suponer, 20 años. No, bueno. Se va al 31. Bueno, 31 a hoy, ¿cuánto tiene? Cerca de 80 años. Uh-huh. Cada 2 o 3 años obtiene un nuevo título. Uh-huh. Es decir, fue martillero público, abogado, técnico de arreglo de laderas, creo que fue. Una cosa así, que nada tiene que ver una cosa con la otra. Y fue escalando. Y ahora dentro de poquito se está por recibir, tiene como 6 o 7 títulos universitarios. Y dentro de poco se va a recibir también. Quiere decir que ese hombre estuvo estudiando. 80 años. Mire qué caso para darlo a sí. conocer. Y bueno, eso viene al caso porque usted me habló de que le empezó a gustar el periodismo. Bueno, a lo mejor le gustó sí, siempre, pero lo empezó a ejercer de grande. No terminó ahí la anécdota, está inconclusa la mía. Me decidí a estudiar periodismo, por distintas razones. Fui a firmar un día al instituto y me dice, sí, dictamos clases. Son de 2 años con clases, sobre todo me había enganchado porque una vecina mía de Córdoba, hablando así, me dice, ¿por qué no hace usted un curso de periodismo en la Universidad de Córdoba, donde yo soy celadora? Hay curso a distancia. Sí. Uy, qué bien me vendría, digo, porque yo los prácticos lo podría hacer acá. Sí. Bueno, me había entusiasmado tanto que empecé a buscar mi título. Mi título, busca. Desapareció mi título, no lo pude encontrar. ¿El título más. de secundario? El título de secundario, claro. Fui en un instituto donde antes se hacían las copias a mimeógrafo, era adscripto el colegio de Alcorta, en el normal número 2, creo que era en Rosario, para buscar algo de eso. Hice tanto que por ahí me dijeron, mira, si vos querés la copia del título, vamos a ir expresamente al archivo y a ver si podemos sacar una copia. Pasó, digo, no, ¿para qué voy a revolver tanto? Quedó. No hará cuestión de un mes revolviendo viejos papeles y viejas cosas. No solamente mi título, sino la fotocopia también, dijo. Bueno, todavía estoy en carrera, ahora voy a ver si no, ya estaría casi, digo, recibido porque me tengo fe de poder llegar. ¿Cómo Pero no? no pierdo la esperanza. ¿Cómo no? Y usted sabe que volviendo a la enfermedad de Alzheimer, la forma que más se aconseja para evitarla es justamente ejercitar la cabeza en edades altas, como estamos teniendo nosotros ahora, para que la neurona trabaje. Es decir, que cuanto más lea usted, cuanto más palabras cruzadas haga, cuanto más programas escuche y cambie la radio, que haga una variación de las expectativas del cerebro, Bueno, más como periodista le pido trabajo en el Sanco para hacer una lectura como acompañantes de alguien que tenga la necesidad de escuchar una narración. Para ser lector. Lectura de un diario, lectura de un cuento, bueno, lectura de una novela. El tema es encontrar la gente que le guste leer y que no pueda. Por eso a usted le sería necesario leerle. Exactamente, porque hay gente que quiere escuchar una narración. Bueno, sí, yo me voy a acordar de usted. El tema es que hay muy poca gente que le gusta leer y que le gusta narrar. Hemos pasado a la cultura de visión prácticamente con el tema de la televisión y del cine, que leer casi no lee nadie y bueno, se escucha la radio, pero bueno, yo me voy a acordar si es que a algunos surgiera la posibilidad. Si ¿A usted le gustaría leer en voz alta? A mí me gustaría leerlo en voz alta, cualquier tipo de narración. Un paciente que me diga,
¿cómo me gustaría escuchar un cuento X? O una narración X que la escuché hace mucho y yo no la puedo leer, pero la tengo. Bueno, sí. Cuente conmigo, porque eso me encantaría Es hacerlo. un tema interesantísimo, ¿no? Porque habrá mucha gente que quiere escuchar algo y a lo mejor no puede leer porque no sabe o porque la vista ya no le da más. Entonces, Por distintos motivos. Yo la causa no la voy a averiguar. bueno, lo voy Pero a tener en cuenta. me gustaría hacerlo. Va a ser difícil encontrar, ¿eh? Bueno. Fácil va a ser encontrarle a usted porque usted se ofreció, pero a quien le interese. Por ahí, cuando surja la Bueno. problemática, cuénteme, porque me gustaría hacerlo. Bárbaro. Como terapia para los dos, para que pueda escuchar y para mí también. Sí, claro. Bueno, doctor, le agradezco nuevamente. Igualmente para mí. A los amigos televidentes que han tenido la deferencia de prestarle atención, seguirnos con atención a este programa, le agradezco muchísimo. Si Dios quiere, el próximo miércoles volveremos a estar siempre aquí, en Canal 11 y en este espacio, Tribuna Libre, para llegar con ustedes con otro entrevistado. Muchísimas gracias por la atención prestada. Pasen todos muy buenas noches.